Queridos amigos, finalmente, como estaba previsto, Estados Unidos está atacando militarmente Venezuela. Me gustaría no haber tenido que hacer este programa, no tener que hacerlo, porque no es cuestión de que nos guste o no nos guste el gobierno del señor Maduro. Estamos hablando de que está siendo atacado militarmente, bombardeado, un país hermano. Está siendo atacado nuestro querido hermano pueblo venezolano. De acuerdo, había un drama tremendo, había un éxodo, el mayor ahora mismo en todo el planeta, pero no sabemos exactamente cómo va a afectar a los que siempre pagan las consecuencias de las guerras, al pueblo, a los ciudadanos venezolanos, a nuestros hermanos venezolanos. Y tampoco sabemos, como ya hemos comentado en otras ocasiones, y esto solamente puede ser el inicio de otras operaciones en otros países de nuestros hermanos de América. Puede ser mañana Cuba, Nicaragua, o puede ser incluso Colombia, porque no olvidemos que Estados Unidos, en su última estrategia de seguridad nacional, publicada a finales del año que acabamos de terminar, hablaba de ese hemisferio occidental, de todo el continente americano, desde Alaska hasta Argentina, que pasaba a ser suyo íntegramente, que además iba a apoyar a políticos y a partidos políticos que favorecieran sus políticas, su geopolítica, es decir, partidos afines a la administración Trump. Ahora mismo estamos viendo un país bombardeado por Estados Unidos sin resolución de Naciones Unidas. De nuevo, la arbitrariedad absoluta de este mundo que dice que está basado en reglas, pero ya sabemos que las reglas solamente son las de los poderosos, no de los países pequeños. Sabíamos que esto se iba a producir, no nos ha pillado de sorpresa ni muchísimo menos. Lo estábamos comentando todos los días, ayer mismo lo estábamos comentando en el programa que hicimos con Miguel Ángel Melián. Estaba claro que Estados Unidos no se iba a quedar de brazos cruzados. Estados Unidos, la administración Trump, había hecho una apuesta enorme con todo ese despliegue gigantesco enfrente de las costas venezolanas, más todas las fuerzas preposicionadas en lugares como Puerto Rico, y no solo en Puerto Rico, o sus fuerzas de operaciones especiales ya entrenándose para el combate en jungla en lugares como Panamá. Estaba claro que esto se veía venir. Estados Unidos, Donald Trump, no podía dar marcha atrás. Si hubiera dado marcha atrás, hubiera hecho un ridículo espantoso. Evidentemente, el objetivo no lo habría conseguido y ahora mismo Estados Unidos, Donald Trump, no está en condiciones de no conseguir sus objetivos. Como hemos comentado también en otras ocasiones, ya tuvo una salida ignominiosa de Afganistán después de 20 años, donde nos involucró a los demás, donde España perdimos a muchos militares españoles, que desde aquí, por supuesto, siempre le recordaremos, y cuando quiso nos dio la orden a todos de marcharnos porque tenía otros intereses geopolíticos. Ahora, como su propia estrategia de seguridad nacional dice, explicita bien claramente, se va a centrar en el continente americano, con todo lo que ello significa. Porque ojalá esto fuera de verdad, de democracia y de derechos humanos. Sabemos que esto va de geopolítica, de intentar expulsar a China, que también acaba de presentar su propia estrategia para todo América, va de expulsar a China del continente, con todo lo que ello significa, y de paso también a otras potencias, como puede ser Irán, Rusia, o incluso Turquía o India. Quiere quedarse de nuevo en esta doctrina Monroe 2.0 con tintes Trump, quiere quedarse con todo el continente. Ojalá, como digo, esto fuera solamente de defender la democracia, de implantar la democracia y que se implantara el respeto absoluto de los derechos humanos, que es a los que todos siempre aspiramos. Pero esto va mucho más allá. Y una vez más, se realiza sin resolución de Naciones Unidas, algo que parece a lo que ya nos hemos acostumbrado, como en su momento la OTAN atacó, recordemos, bombardeó la capital de Serbia, Belgrado, en 1999. Para unos hay una parte del embudo muy estrecha, para otros hay una parte del embudo increíblemente ancha. Y no sabemos ahora mismo cuál va a ser los siguientes pasos, cómo va a afectar a nuestros hermanos venezolanos, que hay tantísimos.
de ellos aquí en España y, por supuesto, siempre bienvenidos, como ellos nos han acogido a los españoles con tanto cariño en su tierra, en su maravillosa tierra, cuando lo hemos necesitado los españoles. Porque, evidentemente, sabíamos que esto se iba a producir, era solamente cuestión de tiempo. Lo que no sabíamos era el momento exacto, pero sabíamos que se iba a producir. Recordemos que una operación militar lleva mucho tiempo planearla y prepararla bien. No es cuestión de horas, ni mucho menos, a pesar de que sea el ejército todavía más poderoso del mundo, con mayor capacidad de destrucción y entrenado en múltiples guerras, en múltiples frentes. Hay que tener en cuenta que se tiene que tener una buena información, una buena inteligencia, que es lo que llevaba obteniendo durante ya meses Estados Unidos, con estos reconocimientos de sus aviones espía. Él también, por supuesto, lo habría hecho con todos sus satélites. Recordemos que tiene agencias muy secretas el Pentágono precisamente para recopilar información y convertirla en inteligencia procedente del espacio, de los satélites, pero también el propio Donald Trump había dicho que autorizaba, como que hiciera falta que lo dijera, ¿verdad?, operaciones de la CIA dentro de Venezuela para obtener más información y también, segurísimo, para intentar captar a venezolanos, para intentar captar o crear, fomentar una subversión interna que de tal manera que cuando se produzcan los siguientes pasos, pues hay una parte de la población que esté ya controlada por esta CIA para levantarse contra el gobierno. Como comento, esto necesitaba de mucha inteligencia, de mucha preparación, de mucha logística, porque, como digo, la inteligencia es fundamental para saber qué puntos neurálgicos exactamente hay que golpear. Seguro, segurísimo, que en paralelo con estos bombardeos, que os voy a poner alguna imagen, seguro que se han realizado otro tipo de acciones que son las propias en este tipo de guerra, en estas guerras que ahora mismo se están llevando a cabo en todo el mundo. Estas guerras, perdonadme si no me oíais bien hasta este momento, estas guerras que se están llevando a cabo en todo el planeta, físicas, cinéticas. En paralelo, seguro que ha habido ciberataques, ha habido acciones de guerra electrónica, porque ahora mismo es como funciona la guerra, cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo los conflictos bélicos. Seguro, para intentar reducir las capacidades de mando y control, cuando no anularlas completamente, anular sus centros de comunicaciones, de transmisiones, de emisión de noticias, para intentar también cegar informativamente al país. Porque la parte cinética, la parte visible, es solamente un elemento más, evidentemente muy simbólico, porque este efecto, estas imágenes son demoledoras, también es una señal, un aviso, como digo, no solamente para el pueblo venezolano, sino también para otras partes del mundo y muy especialmente en América. Recordemos otros países en los que la administración Trump y concretamente alguno de sus elementos más destacados de esta administración, algunos de los dirigentes más destacados, como es el caso de Marco Rubio, tiene una especial fijación, como puede ser el caso de Cuba. Así que esto solamente puede ser el principio ya de unas operaciones que probablemente ya no van a parar. Donald Trump no puede parar hasta que consiga claramente su objetivo, que es acabar con la administración Maduro. Estas últimas horas conocíamos, nos decían que el señor Maduro había llamado por teléfono al menos una vez, había quien decía que dos, a Donald Trump, probablemente en una medida desesperada última de no ser atacado el país, pero vemos que no ha funcionado. Incluso el propio Maduro decía que no tenía ningún inconveniente en que Chevron y otras empresas petroleras estadounidenses extrajeran incluso mayores cantidades de petróleo de Venezuela, se llevaran el petróleo venezolano para Estados Unidos. Se ve que era algo ya se mascaba, algo conocía ya el señor Maduro, que también seguro que tiene buena inteligencia, entre otras cosas apoyada por la inteligencia cubana, y sabía que esto ya se le venía encima y era el último momento desesperado, los últimos actos desesperados antes de que su país fuera atacado. Os voy a poner algunas imágenes que, desde luego, como os digo, son absolutamente tremendas. Fijaros bien el simbolismo de un país en América que vuelve a ser atacado militarmente por Estados Unidos.
Y como hablamos, esto puede ser solamente el principio, puede venir mucho más. Evidentemente, las reacciones no se han hecho esperar, incluso dentro del propio Estados Unidos, que se está levantando ahora, se está despertando ahora, Estados Unidos, las reacciones son bastante contrarias en general a que ya se haya producido este ataque. Evidentemente, habrá que se alegre muchísimo, pero porque ojalá, como digo, fuera para llevar una verdadera democracia y el respeto de los derechos humanos a Venezuela, pero esto evidentemente también crea muchos recelos en una población estadounidense que ya estaba harta de, por ejemplo, la guerra de Ucrania y que ahora se va a ver involucrada en otra guerra que no sabemos exactamente en qué va a degenerar. Fijaros bien, esto ya hay que tener en cuenta que Venezuela no había agredido a Estados Unidos, se justifica con eso de que era un narcoestado, de que ya les ponían el apellido de terroristas y por tanto Estados Unidos se arrogaba el derecho de actuar como creyera oportuno, así lo dice, que cuando así lo dice su estrategia de seguridad nacional, que cuando considera que hay un grupo terrorista, que alguien le considera como terrorista, pueda actuar contra él con todo tipo de medios, incluyendo fuerza letal en cualquier parte del mundo. Ojo una vez más, que esto puede ser un precedente para que Estados Unidos se arrogue el derecho de actuar en cualquier lugar del planeta simplemente porque a un grupo, a una persona, a un Estado lo considere terrorista o relacionado con el terrorismo, que evidentemente no tiene nada que ver el narcotráfico, que lo tenemos también en lugares como España, fijaros bien, no será por narcotráfico, no tiene nada que ver con el terrorismo. No hay una relación directa, no hay una relación absolutamente estrecha entre el narcotráfico y el terrorismo. Es cierto que en algunos casos grupos terroristas han utilizado el narcotráfico para conseguir ingresos económicos, para seguir con su lucha, con sus objetivos, lo mismo que empleaban el terrorismo. Pero esto no significa que los narcotraficantes utilicen directamente el terrorismo o que se les pueda considerar como terroristas. Esas palabras también, cajones desastre que se han desvirtuado y que ya cualquiera se le puede considerar terrorista o que comete actos de terrorismo. Y, una vez más, esto le puede afectar a otros países y no solamente a Cuba y a Nicaragua, le puede afectar a países como Colombia, países en los que ahora mismo, por ejemplo, sus gobernantes, como es el caso del señor Petro en Colombia, muy enfrentado con la administración Trump, muy enfrentado con un Estados Unidos que consideraba que Colombia iba a ser un aliado fiel siempre, como es verdad que hasta ahora lo había sido, donde podía tener destacados importantes fuerzas militares, que les proporcionaba medios militares a este país, también mucha inteligencia, y que en cierto modo subordinado a Estados Unidos, y que de repente la administración, el gobierno del señor Petro, estaba rebelde, ya no era ese país tan sumiso a Estados Unidos como había sido hasta que la llegada del señor Petro. Pero no debemos olvidar que la había ya descalificado en septiembre del año pasado, la había descalificado como país que luchaba contra el terrorismo al gobierno del señor Petro y probablemente no sería difícil que también le catalogara como narcoestado o narcoterroristas y pudiera actuar también sobre Colombia. Es decir, que esto abre una ventana que se arroga ese derecho Estados Unidos a sí mismo para actuar cuando quiera, contra quien quiera y contra el país que le dé la gana. Recordemos que Venezuela no había realizado ninguna provocación y mucho menos ningún ataque militar contra Estados Unidos, ni muchísimo menos. Eso de decir que era un enemigo es porque Estados Unidos así lo quiere considerar, por más que diga que de allí salían grandes cantidades de droga que están afectando a la juventud, a la población estadounidense. Cuando sabemos que la mayor parte de la droga, y recientemente hicimos aquí un programa con un gran analista que nos explicaba cómo la mayor parte de la droga hoy en Estados Unidos entra por Canadá. Y podríamos hablar también de la que viene de otros países como puede ser México. México, ojo, que también puede estar en la picota y puede ser atacado como también lleva amenazando Donald Trump, al menos las partes fronterizas con Estados Unidos, también con fuerzas militares estadounidenses. Volvemos a lo mismo, esto le da un derecho, se abre una ventana a sí mismo Estados Unidos impresionante para realizar este tipo de ataques contra un país hermano,
en el que decimos no estamos justificando, ni mucho menos, lo que pudiera estar haciendo el gobierno del señor Maduro, pero estamos hablando de que esto es vulnerar una vez más la legalidad internacional. Vulnerar la legalidad internacional, actuar militarmente Estados Unidos sin resolución de Naciones Unidas. Y estamos muy cansados de ver lo que sucedió en Libia, de ver lo que sucedió en Irak, de ver lo que sucedió en Afganistán. Comentábamos en 1999 en Serbia. Esto no puede continuar así. Y lo mismo que reaccionamos cuando, y lo he dicho claramente, que tampoco me gusta, evidentemente, por más que podamos comprender el por qué lo ha realizado, no vamos a justificar jamás tampoco la invasión de Rusia en Ucrania, ni mucho menos, porque no nos gustan, aquí, en el canal de Conel, a Pedro Baños, no nos gustan las injerencias por parte de nadie, ni en los países, ni en las familias, ni en las personas, porque queremos seguir viviendo todos en libertad. Y en el caso de los países, que sean los ciudadanos de ese país los que de verdad resuelvan la situación política y elijan el gobierno que verdaderamente ellos deseen y la forma en que quieren ser gobernados. Y eso lo decimos también por una Unión Europea tremendamente injerencista actualmente. Lo hemos visto en Rumanía, lo hemos visto en Moldavia, lo hemos visto en tantos lugares donde, y lo dice abiertamente, o que quieren prohibir partidos políticos, como es el caso de Alternativa por Alemania en Alemania. Ojo, que estamos entrando en una deriva autoritaria y parece mentira que comencemos ya así el año 2026, que ayer mismo lo comentábamos, que esperábamos un año tremendamente convulso, y esto puede ser solamente el primer paso de esa convulsión. Porque también ayer estuvimos analizando, y lo decían los medios estadounidenses y británicos, cómo la CIA sigue actuando en Ucrania. Por un lado, Donald Trump dice que quiere llegar a un acuerdo con Rusia para alcanzar la paz en Ucrania, y por otro lado vemos cómo la CIA sigue actuando de una manera muy firme, muy asertiva en Ucrania en contra de Rusia y facilitando inteligencia, información precisamente a las fuerzas rusas para que ataquen instalaciones sensibles, civiles y militares rusas. Con lo cual vemos que la situación es tremendamente delicada. Ayer comentábamos también que un reportero de guerra que decía que había cubierto más de 40 conflictos, que había estado en más de 40 guerras a lo largo de su vida profesional como reportero de guerra, decía que nunca había visto tanta peligrosidad, tanta proximidad a una tercera guerra mundial como ahora. Esto, como os digo, es tremendamente grave todo lo que estamos viviendo. Recordar, Venezuela no había atacado militarmente a Estados Unidos, Venezuela no había provocado a Estados Unidos. Como digo, no se trata de que nos guste o no nos guste el régimen del señor Maduro. Se trata de un país que no había atacado a Estados Unidos y está siendo atacado militarmente por Estados Unidos. ¿Esto llevará a que efectivamente haya un cambio de gobierno y allí prenda la democracia? Ojalá fuera así, y es lo que deseamos todo lo mejor a nuestros hermanos venezolanos. Y por supuesto que no haya víctimas civiles entre los venezolanos. Que si esto sigue adelante, desde luego que las habrá. Y además, con gravísimo perjuicio, como digo, no solamente para Venezuela, sino para todo el pueblo venezolano. Evidentemente, las excusas las va a presentar Estados Unidos. Nos va a decir que efectivamente, que si Venezuela, que estaba relacionado con grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas, con Irán, evidentemente tiene que buscar justificaciones, y habrá quien pues estará encantado, muchas veces con gran desconocimiento de lo que sucede en el mundo, estará encantado de replicarlos como papagayos, como hemos vivido pues tantas en el tema de Ucrania, permanentemente la desinformación por todos los lados. Sé que hay quien estará muy encantado con este bombardeo, grupos de toda naturaleza, ideologías de toda naturaleza estarán encantados con este bombardeo. Seguramente venezolanos también, la propia María Corina Machado decía que el que Estados Unidos atacara Venezuela sería un acto de amor. Bueno, pues parece ser que el amor ya ha llegado en el tercer día del año 2026, pero como digo, esto puede tener consecuencias tremendamente graves, porque incluso aunque mañana hubiera ese cambio de gobierno en Venezuela y como se comenta, pues pudiera quedarse en su lugar, si es depuesto finalmente o huye del país el señor Maduro, si queda en su lugar, pues la segunda, la que dice que realmente controla el país, Delcy Rodríguez,
o bien se pusiera a otra figura, que podía ser temporalmente, pues esa, a María Corina Machado, que por cierto no participó en las elecciones anteriores, quien ganó, no olvidemos, fue Edmundo, pero el problema es que eso significa que ya va a haber paz en Venezuela. Pues probablemente no, habrá grupos que sigan resistiendo en zonas tremendamente abruptas, en las selvas, en las montañas, muy difíciles de sacar de esas zonas, más aparte de todos los grupos guerrilleros o milicias que sabemos que operan en el país, algunos provenientes de Colombia, otros simplemente que son los que protegen la minería ilegal, con lo cual veremos a ver si no se crea otro gran caos, como ya estamos acostumbrados a ver, los caos que ha creado Estados Unidos con sus intervenciones. Y pensemos simplemente en Libia 2011, un país que también nos gustara o no nos gustara Gaddafi, era un país estable, era el mejor sistema de bienestar social de toda África, quitando las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, pero en cambio creamos un caos absoluto que todavía hoy estamos pagando las consecuencias, y lo que hemos conseguido es que hoy en Libia haya mercados de esclavos, un país totalmente desestructurado y que además de paso ha desequilibrado, también desestructurado buena parte del Magreb, del Sahel e incluso de África Occidental. ¿Para qué contar todo lo que sucedió a partir del año 2003 con la invasión de Irak, que todavía estamos esperando que nos cuenten los verdaderos motivos, aunque ya alguna vez hemos comentado lo que intuimos aquí por qué se invadió Irak, el caos absoluto que se creó no solamente en Irak, sino en toda la región, y para qué vamos a comentar el dolor, el sufrimiento de la invasión de Afganistán para al final volver a dejar en el poder a los mismos talibanes que se suponía que se iba a expulsar de ese gobierno, de ese poder. Con lo cual, vamos a ver, como os digo, las consecuencias de este ataque. Vamos a seguir buscando imágenes, que desde luego me parece absolutamente terrible, y vemos que efectivamente es que ya la señora Laura Richardson, la general esta de 4 estrellas, que mandó hasta no hace mucho el mando sur de Estados Unidos, lo decía, que es que todos los recursos naturales de América tenían que ser para Estados Unidos y que no podía permitir, por ejemplo, que China se siguiera llevando el litio del triángulo de litio de Argentina, Bolivia y Chile, o que se llevara el cobre de Chile, que todos esos recursos debían ser para Estados Unidos, o la propia María Corina Machado, que abiertamente decía que se acabó, que los recursos naturales de Venezuela, y no solamente hablamos de los hidrocarburos, hablamos de minerales estratégicos, hablamos de oro, que tienen grandes cantidades Venezuela, aparte de tener más del 30% de todas las reservas probadas de petróleo del mundo, que eso ya no podía ser estatal, que eso tenía que pasar a manos de empresas estadounidenses. Como veis, queridos amigos, aquí hay muchísimo más que se está cociendo. Ojalá, como digo, ojalá fuera de verdad para llevar la democracia y que se respetara absoluta y estrictamente los derechos humanos en Venezuela. No es el caso. Aquí hay muchísimos más factores en juego. Hay factores económicos, por supuesto, todos los recursos naturales que tiene Venezuela, inmensos, riquísimos, fundamentales hoy en día, pero también hay esas cuestiones geopolíticas para expulsar de esa parte del mundo tan importante, tan rica en recursos naturales, que la naturaleza fue tan generosa con estos países, nuestros queridos hermanos de América. Estamos hablando de expulsar a otras potencias y muy principalmente a China. Ayer comentábamos que Estados Unidos, que tiene un interés máximo en que haya cambios de gobierno, que ya no haya cambios llamámosles, de izquierdas en toda América, y tener gobiernos afines para que ya rompan definitivamente las relaciones con China. No olvidemos que Argentina, antes de llegar Milei, se había integrado en los BRICS como miembro de pleno derecho. Donald Trump consiguió que Milei se saliera de los BRICS, y que no del todo, porque no ha podido por temas económicos Milei, pero que sí que se aleje de una China que había penetrado con mucha fuerza en Argentina y que incluso estaba montando bases en la Patagonia, teóricamente para vigilar el espacio, pero se sabía que estaban relacionados también con los pasos que quiere dar en la Antártida, como ahora mismo está dando China. Y lo quiere hacer en su lugar Estados Unidos. Ahora mismo, ayer comentábamos también en el programa cómo ese puerto estratégico vital de Chancay en Perú, ahora mismo creado por China, que fue a inaugurarlo, algo absolutamente excepcional, el propio presidente chino, Xi Jinping, pues ahora mismo
si hay un cambio de gobierno y Donald Trump, la administración Trump, Estados Unidos, consigue que Perú rompa la relación con China, sería un varapalo tremendo para China, que evidentemente veríamos a ver cómo va a reaccionar. Exactamente igual en Brasil, si consiguiera que hubiera un gobierno afín a Estados Unidos, la administración Trump, y que no se llevara a cabo, por ejemplo, ese proyecto de corredor bioceánico, precisamente entre ese puerto de Chacay en Perú y la costa brasileña, algo que va a transformar completamente la cadena logística global, sería un éxito enorme para Estados Unidos y otro varapalo tremendo para China. Y así podríamos seguir con todos los recursos que es verdad que está veando China, o todo lo que vende China en América, empezando por los vehículos, por los coches, por los carros. Así que vamos a ver muchas cosas, porque Estados Unidos, que además lo dice abiertamente, no tiene ningún reparo. Donald Trump, si tiene algo positivo, es que no es como los demócratas que retuercen más las cosas o emplean un lenguaje dubitativo. Aquí Donald Trump es perfectamente claro, como refleja, y lo hemos comentado, hicimos un análisis muy detallado recientemente aquí en el canal con Jaciel París, lo refleja claramente en su estrategia de seguridad nacional. Quiere todo el continente americano, lo que ellos llaman el hemisferio occidental, desde Alaska hasta Argentina, para Estados Unidos. Y por eso molesta a cualquier otra potencia, molesta a cualquier otro país que ahora mismo tenga influencia, tenga negocios, se está haciendo con la deuda, se está haciendo con los recursos, desde México hasta Argentina. Y los va a expulsar Estados Unidos. Como digo, ojalá fuera todo pensando en las personas, que ya vemos que no, las personas no importamos. Lo vemos en Ucrania, donde en realidad la voluntad de unas partes y de otras no es de llegar a un acuerdo de paz, sino de conseguir ventajas geopolíticas, económicas e ideológicas, porque en todas estas acciones también veamos clarísimamente cómo la administración Trump pretende apoyar, o va a apoyar claramente, como así lo está diciendo, a partidos políticos, a personas que ideológicamente les sean afines. No le importa lo que decidan los gobiernos, no les importa en absoluto. ¿Qué vamos a hacer de la Unión Europea? Que resulta que Bulgaria acaba de entrar hace 2 días en el euro, cuando resulta que solamente el 35% de la población búlgara estaba a favor de que el país entrara en el euro. Estamos viviendo, como os digo, momentos tremendamente autoritarios por parte de todas las instituciones, por parte de las grandes potencias, y esto nos debe preocupar muchísimo a todos los que creemos precisamente en la libertad, en el derecho de los ciudadanos, en la soberanía popular, que vemos que al final no es más que una farsa para engañarnos y tenernos entretenidos a los ciudadanos. Así que vamos a seguir viendo noticias, que hay muchísimas, y ahora mismo es la gran noticia, sin lugar a dudas. Bien, aquí la señora Kaja Kallas, que algo tiene que decir, la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, que sabéis que dice estas barbaridades todos los días con respecto al conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania, que parece solo que está deseando entrar en guerra con Rusia, y que dice, ahora mismo, dice, he hablado con el secretario de Estado Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y nuestro embajador en Caracas, el embajador de la Unión Europea. La Unión Europea sigue de cerca la situación en Venezuela, como siempre, pues todo gaseosa, que al final no dicen nada. La Unión Europea ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia debe respetarse los principios del derecho internacional, que quiere decir, lo está diciendo sin decirlo, que no se han respetado los principios del derecho internacional, y la Carta de Naciones Unidas, que tampoco se ha respetado, porque se está atacando un país soberano, nos guste o no nos guste su régimen, sin contar con la autorización de Naciones Unidas. Y esto es gravísimo, queridos amigos, porque hoy le pasa a Venezuela, mañana le puede pasar a cualquier otro país, a cualquiera de nuestros países, le puede pasar exactamente lo mismo. Y volvemos otra vez al imperio del más fuerte, no al imperio de la ley, de una legalidad internacional que vemos que en realidad nunca ha existido, salvo para aplicar a los más débiles. Bien, la señora Kaja Kallas dice que hace un llamamiento a la moderación, pues que se lo diga, llame a Donald Trump y le diga que se modere, que deje de bombardear otro país. Bien, y dice que la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea en el país es nuestra máxima prioridad. Hombre, me parece un poco egoísta que diga que su máxima prioridad es la seguridad de los ciudadanos europeos en Venezuela. A mí me parece que la máxima prioridad, sobre todo,
es la vida, la seguridad, la integridad de los venezolanos, de nuestros hermanos venezolanos. ¿Por qué no lo dice? Es lo que tenía que decir. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? Por supuesto, porque sí, habrá europeos, pero sobre todo lo que hay en Venezuela son venezolanos. Los que no tuvieron que huir del país por determinadas circunstancias, cada uno por las suyas. En el éxodo terrible, terrible, al que hasta ahora nadie ha prestado tampoco atención. En algunos casos, con muchos venezolanos malviviendo en tantos países, y no solo en América, sino en otras partes del mundo, exactamente lo mismo. Bueno, en fin, absolutamente tremendo. Lo que ahora mismo conocemos por el momento, lo que conocemos de lo que se ha bombardeado. Se ha bombardeado la Carlota, que está inhabilitada por el bombardeo. El cuartel de la Montaña y Katia la Mar, también inhabilitado. Recordemos, una vez más, toda esa inteligencia que se ha ido obteniendo con aviones espía, con satélites, con los espías en la inteligencia humana dentro del propio país, era para saber exactamente los puntos neurálgicos que había que bombardear. Como habíamos comentado, cuáles son los... Aquí hemos hecho con grandes analistas venezolanos, coronel de Estado Mayor, que nos ha explicado todos los pasos que se iban a dar, que son los que se están dando. Primero, evidentemente, la acción psicológica, este despliegue para presionar al gobierno de Maduro, para ver si se iba de manera voluntaria, evidentemente. Lo siguiente, ir obteniendo información para transformarla en inteligencia, información útil. Lo siguiente es la acumulación logística, la preparación logística, que lleva mucho tiempo, no es cuestión de un día ni de 2 días, que muchos se plantean, ¿por qué ella no actúa? ¿Por qué ella no actúa? Porque esto lleva mucho tiempo prepararlo. Y luego, evidentemente, ya una vez que se tiene claro, los ataques cinéticos, los ataques físicos, los bombardeos que estamos viendo y lo que no estamos viendo, porque os digo que seguro que en paralelo se han producido ciberataques, se han producido acciones de guerra electrónica, empezando por anular los sistemas de mando y control venezolanos, lo primero, pero también todos los medios de comunicación, de transmisión de noticias a los ciudadanos para confundir, evidentemente. Pero fijaros más, seguimos. El Palacio Federal Legislativo en Caracas, en la capital de un país soberano que no había atacado militarmente a Estados Unidos. Recordemos que esto es de una gravedad enorme. Me recuerda mucho a cuando se bombardeó Belgrado en 1999, sin resolución de Naciones Unidas, que por cierto, quien estaba de secretario general de la OTAN en ese momento era Javier Solana, que hasta no hace mucho, hasta que le habían nombrado secretario general de la OTAN, se manifestaba en España en contra de la OTAN, para que veamos que estos son nuestros políticos, que Groucho Marx a su lado era un aprendiz cuando aquello que decía, si no te gustan mis principios, tengo otros. Y pasan de estar en contra de la OTAN, de estar en contra de la entrada de España en la OTAN, que nos engañaron miserablemente a los españoles, a los ciudadanos españoles, y luego pasó, siendo secretario general de la OTAN, a bombardear la capital de un país soberano sin resolución de Naciones Unidas, porque así son estos canallas, unos y otros, que saben cómo jugar precisamente con la ley, cómo engañarnos a los ciudadanos para llevar a cabo sus planes geopolíticos, como os digo, económicos e ideológicos. También estamos hablando del fuerte Tiuna, también bombardeado, el aeropuerto de Atillo, importante, los aeropuertos. Una de las maniobras también clásicas en este tipo de operaciones es acabar con las defensas antiaéreas del país y, a ser posible, acabar con toda su aviación de guerra, sus aviones de combate, de tal manera que queden desprotegidos los cielos y a partir de ese momento todavía pueden actuar con mucha mayor libertad los atacantes, los aviones atacantes y seguir bombardeando. Esto es el clásico, acabar con las defensas antiaéreas y acabar de todo tipo, sea misiles, sea cañones, las defensas antiaéreas y también, a ser posible, destruir la aviación adversaria y, a ser posible, en tierra. Esto es un clásico absoluto. También, fijaros bien, la base número 3 que tenía aviones F-16, exactamente lo que os estoy diciendo, también bombardeada, atacada. El aeropuerto privado de Caracas, Charallave, también bombardeado y absolutamente inhabilitado. Esto es muy importante, porque si inhabilitas los aeropuertos, lo que significa es que aunque ahora mismo, mañana, pasado,
Otros países, como podía ser Rusia o China o Irán, quien fuera, no podrían llevarle ayuda porque los aeropuertos han sido bombardeados, destruidos, inhabilitados. Fijaros bien la importancia de lo que estamos diciendo. El ataque ha sido quirúrgico, ha sido preciso y ha sido perfectamente bien planeado. No tengamos ninguna duda. Como os digo, evidentemente Estados Unidos tiene magníficos oficiales de Estado Mayor para planear este tipo de operaciones y sabe muy bien qué es lo que tiene que atacar. Como os digo, al margen de la legalidad internacional, atacando un país que no había atacado previamente a Estados Unidos y además, por más que ahora lo justifiquen, que se apoyaba al terrorismo, todo lo que vosotros queráis, pero que no había atacado a Estados Unidos y que además sin resolución de Naciones Unidas. Y ojo, una vez más, insisto y perdonadme que sea tan pesado, que esto crea un precedente muy importante que puede afectar a otros países de la región. Si Estados Unidos consigue el éxito, y dudo que se vaya a retirar después de todo lo que ha hecho sin conseguirlo, por todo lo que significa, pensemos que ahora mismo, ya en este año 2026, en noviembre, hay elecciones de medio término, que Donald Trump no puede perder, no puede quedar mal ante su país. Evidentemente, si pierde las elecciones de medio término, no podría seguir adelante con sus planes, seguramente, si pierde el Congreso y el Senado, y por tanto, tiene que conseguir el éxito. Y esto significa que va a haber más acciones probablemente, más acciones que van a seguir abundando en el sufrimiento del pueblo venezolano, porque no sabemos ahora mismo si ya hay víctimas civiles, como le llaman colaterales, ni exactamente tampoco la situación que nos iremos enterando poco a poco. También se ha activado el plan de defensa en Miraflores, obviamente, pero hay grandísimas zonas de la capital ya sin suministro eléctrico, es lo que comentamos, probablemente tanto por las acciones cinéticas como por los ciberataques. Estamos hablando de Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de enero y sobre todo absolutamente el sur de Caracas. También se ha atacado el casco central de Caracas, la capital, el corazón, para obviamente presionar al gobierno, es donde está el gobierno, para presionar al gobierno, con todo lo que ello significa. Esto es un clásico, esto sería como cualquier oficial de Estado Mayor planearía la operación clarísimamente, no tiene tampoco nada de extraño. Y luego también la base militar de helicópteros de Higuerote, también inhabilitada y bombardeada. En fin, absolutamente tremendo. Como dicen, vamos a ver qué pasa en las próximas 48, 72 horas, porque puede ser crítico para el mundo. Ahora hay que ver si efectivamente Venezuela tenía o no tenía aliados y cómo va a responder verdaderamente estos aliados. Porque China, como siempre, con su discurso prudente, con su discurso civilino, tampoco se postulaba claramente, exigía que hubiera un debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que al final ya sabemos que es lo menos democrático del mundo, allí quien manda son los 5 miembros permanentes, y con que Estados Unidos vete, o sus aliados, Reino Unido y a lo mejor Francia, vete en cualquier resolución, lo que digan China y Rusia no va a servir absolutamente para nada. Pero veremos a ver si efectivamente Rusia, que últimamente, en los últimos días, parecía que se mostraba un poco más beligerante en este sentido, en cuanto a su apoyo a Venezuela, al gobierno del señor Maduro, veremos a ver cómo van a reaccionar. Porque si también estamos comentando que Estados Unidos, Donald Trump, no estaba tan claro en esta aproximación a Rusia en el tema de Ucrania, pues veremos a ver qué va a pasar, cómo va a repercutir en otros escenarios, en otras partes del mundo e incluso en el propio continente americano. Ahí vamos a esperar en las próximas horas si efectivamente Estados Unidos primero va a continuar con más ataques sobre Venezuela y cómo va a ser la reacción de todo tipo, diplomática, económica e incluso militar, de China y de Rusia. Porque también es cierto que si dejan caer a este aliado que era Venezuela, van a tener muy complicado seguir intentando convencer a otros países de que pueden contar con ellos en caso de que les suceda algo. Estas lecciones en diplomacia son muy importantes. Si dejas abandonado a un aliado, luego vas a tener mucho más complicado conseguir otros aliados. Y ahora mismo Rusia, que ya vemos que algo que no es propio de Rusia, sí de Estados Unidos, que Estados Unidos ha abandonado tradicionalmente a todos sus aliados, Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto,
Saakashvili en Georgia, Ghani en Afganistán, y así podríamos seguir con una larga lista, pero Rusia no lo hacía. Y sí que es verdad que dejó caer, por las circunstancias que sean, por las presiones que tuvieran, pero dejó caer al Assad en Siria. Si ahora mismo no apoya tampoco a Venezuela, desde luego sería un mal ejemplo diplomático. Pero al mismo tiempo, Rusia bastante tiene con el tema de Ucrania como para a que le abran otro frente, que a lo mejor también es la intención de Estados Unidos, abrirle otro frente a Rusia, con lo que ello significaría. Y veremos a ver, una vez más, cómo va a reaccionar China en todos los aspectos, porque China, que si vemos el último documento recientemente publicado de cómo pretende que sea su acción estratégica sobre el continente americano, evidentemente esto sería un varapalo tremendo, porque sabe que después de Venezuela pueden venir otros países en los que China tiene enormes intereses económicos. E incluso no pensemos solamente en los que ya hemos mencionado, en otros muchos países en los que China tiene intereses enormes de todo tipo, entre otras cosas, a través, por ejemplo, de la diplomacia de la deuda, la diplomacia económica que se ha ido haciendo con el control económico de muchos de estos países. Así que vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver también cómo esto influye en las bolsas, cómo influye en el precio del petróleo, en fin, vamos a esperar porque en las próximas horas, desde luego, nos van a traer muchísimas noticias y ojalá sean positivas, como digo, para Estados Unidos, para el pueblo venezolano. Mira, ahora mismo, ¿qué es lo que está diciendo la Casa Blanca? El post oficial de la Casa Blanca. Dice, Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país. Ya, según lo está diciendo la Casa Blanca, Nicolás Maduro ha sido capturado y ha sido expulsado del país. No sabemos dónde le tienen. Ahora mismo no tenemos más información. Ahora mismo lo que está diciendo en este instante, lo que está diciendo la Casa Blanca, el post oficial de la Casa Blanca. Nicolás Maduro ha sido capturado por Estados Unidos, y extraído del país. No sabemos a dónde lo han llevado, pero Nicolás Maduro ya no es el presidente de Venezuela, o por lo menos ya no está ejerciendo la presidencia de Venezuela, que veremos a ver una vez más si esto es legal, no es legal y a quién van a poner en su lugar. Porque, queridos amigos, esto es de una gravedad enorme. Recordar el error que cometió Estados Unidos cuando invade Irak en el año 2003, que quitó del poder a todo el estamento que gobernaba el país. Muchos les dejó con las armas pero sin sueldo y creó una guerra civil terrible dentro de Irak, que todavía se están viviendo las consecuencias. ¿A quién va a poner en el lugar? El poder siempre hay que ocuparlo, no puede quedar vacío. ¿A quién va a poner en el lugar Estados Unidos? Va a poner a María Corina Machado, que no participó en las elecciones anteriores, va a poner a Edmundo González, va a poner, como dice, o va a permitir que siga gobernando el país de manera transitoria hasta que haya unas nuevas elecciones, va a poner a seguir con Delcy Rodríguez. Es algo que aquí se comentaba, incluso con intermediación de algunos políticos españoles, como podía ser el señor Rodríguez Zapatero. Vamos a ver qué pasa, desde luego, y vamos a ver cómo reacciona el pueblo venezolano. No solo el pueblo venezolano expatriado, los muchos millones de expatriados venezolanos, sino cómo va a reaccionar el pueblo venezolano que seguía viviendo dentro de Venezuela y que muchos de ellos apoyaban firmemente a Maduro. Veremos a ver qué va a pasar con esas milicias populares que había armado el señor Maduro, qué va a pasar con los grupos guerrilleros que hay dentro de Venezuela, como digo, algunos provenientes de Colombia o del desarme de guerrillas en Colombia, algunos poco desarmados, o vamos a ver qué pasa también con esos grupos de milicianos que protegían las zonas donde se extrae ilegalmente minería. Sigue diciendo el post de la Casa Blanca, el post oficial de ahora mismo, en el que nos dice que Nicolás Maduro ha sido capturado y que lo han extraído del país. No sabemos a dónde. Continúa diciendo, esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Quiere decir, la captura ha sido también no solamente por parte de fuerzas militares estadounidenses, sino por fuerzas del orden.
por fuerzas policiales estadounidenses. Dice que se dará más detalles próximamente. Dice que hoy a las 11 de la mañana habrá una conferencia, 11 de la mañana, evidentemente en Estados Unidos, habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago y que dice, gracias por su atención, firmado el presidente Donald Trump. Firmado el presidente Donald Trump. Bien, pues los comentarios hay de todo tipo, hay quien evidentemente se alegra enormemente, sabéis que hay mucho estadounidense muy belicista, pero también hay muchas críticas de propios estadounidenses que no ven claro en qué nuevo berenjenal se ha metido Estados Unidos, las repercusiones geopolíticas que puede tener, y vamos a ver una vez más la reacción, hay que esperar la reacción de China y de Rusia. También es cierto que aquí ya hemos comentado en otras ocasiones que daba la sensación que cuando Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Alaska, como que se repartieron el mundo y que Donald Trump le dijo, mira, yo te voy a ayudar en el tema de Ucrania y tú no te metas en mi tema de Venezuela. Puede ser. Ahora mismo vamos a verlo. Si efectivamente esto es así o no es así, o qué es lo que ha sucedido. Vamos a verlo. Pero en cualquier caso, como vemos, la gravedad de la situación es tremenda, tremenda, tremenda. Un país que no había atacado militarmente a Estados Unidos, bombardeado, en el que se ha capturado, se ha detenido, se ha extraído del país a su dirigente. Mañana, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con Cuba? ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con Nicaragua? ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con el señor Petro o con cualquier otro gobernante de América? Oye, que no coincida, no esté alineado con los intereses geopolíticos e ideológicos de esta administración Trump. Es tremendo, queridos amigos, tremendo. Sabéis que defendemos lo que no significa que ataquemos sistemáticamente ni a un país ni a otro, ni apoyamos a un país ni a otro. Lo que criticamos es cuando pensamos que los países, estas grandes superpotencias, lo hacen mal, perjudican a los ciudadanos, perjudican a los pueblos, que somos los que no pintamos nada, lo sé, lo siento, es así, a ellos no les importamos nada, buscan otros intereses, pero desde luego, en cualquier caso, como os digo, lo que estamos viviendo es algo histórico y parece mentira que empecemos ya este año 2026 con esta noticia tan dura sobre todo lo que significa. En fin. Bueno, y por si fuera poco, pues resulta que los asesores de seguridad nacional de toda Europa, de todos los países europeos, acaban de llegar a Kiev. Bueno, incluso también hasta de Canadá. Y también no sabemos exactamente qué es lo que están preparando, qué es lo que están planeando en Ucrania. A ver si se nos van a complicar la vida por todos los lados a todos los ciudadanos con estas operaciones militares, cuando pensábamos que estábamos avanzando, que estamos en el año 2026, ya ha pasado el primer cuarto del siglo XXI y que estamos exactamente en las mismas situaciones que parece mentira que no avanzamos ni lo más mínimo. Bien, ahora mismo nos dicen que la oposición venezolana, que el problema es que no hay una oposición única, es una oposición dividida, es una oposición enfrentada entre ellos, precisamente para ver quién alcanza el poder, pero que nos dicen que la oposición venezolana, como que fuera un bloque monolítico, ya se ha movilizado para asegurar los edificios gubernamentales y trabajar para establecer una administración legítima. Quiere decir que obviamente estaban informados de que esto iba a suceder en este momento en concreto y que dice que ya se han movilizado para asegurar los edificios gubernamentales y trabajar para establecer una administración legítima. Se supone que para provocar unas nuevas elecciones. Pero no sabemos ahora mismo quién está ahora mismo al mando del país, si es Delcy Rodríguez, si quién es, si es algún general, no lo sabemos, a quién ha dejado Estados Unidos en lugar del señor Maduro, pero tampoco sabemos quién es esta oposición venezolana de la que hablan. Nos gustaría que nos dijeran nombres exactos y concretos, y lo que es cierto es que ahora mismo queda por ver, queda por saber, como decimos, cuál va a ser la reacción del pueblo venezolano, porque a lo mejor no todos, habrá muchos que sí, pero no todos estén de acuerdo con lo que está sucediendo en su país. Así que vamos a seguir, como os digo, viviendo en directo todo lo que está pasando, que es absolutamente tremendo. Bien.
para ver un momento la situación. Estas son imágenes en directo, ahora mismo, en Caracas. Ahora mismo son imágenes en absoluto directo. En Caracas parece que de momento la situación está tranquila. Parece que de momento la situación está tranquila. Es verdad que estamos viendo una imagen muy panorámica, no es una imagen ni mucho menos detallada, no estamos viendo cómo se está controlando esas instituciones públicas, no estamos viendo la reacción, si hay reacción por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, que hasta hace unos días juraban defender hasta la última gota de su sangre, como corresponde a su país, que impedir los ataques, que además juraban fidelidad absoluta y firme a el señor Maduro, que recordemos que había creado una cúpula elefantiásica, gigantesca de generales. Veremos a ver si hay alguno que siga apoyando el régimen de Maduro, o lo que quede del régimen de Maduro, una vez que ha sido capturado Maduro por Estados Unidos. Y veremos a ver qué es lo que también, cuál es la reacción de las muchas milicias, el pueblo armado en esta situación. Vamos a ver si permite que haya otros opositores que se hagan con el control de esta ciudad, de este país. Ahora mismo, como vemos, es una vista demasiado panorámica, pero nos gustaría, evidentemente, vamos a ver si conseguimos imágenes de lo que puede estar pasando en esas instituciones, en el Parlamento, en Miraflores, para ver quién se está ocupando precisamente, si hay combates, si hay oposición por parte del ejército, de las milicias, del pueblo. Vamos a ver si somos capaces de ver algo más. De momento, ya os digo, la situación es absolutamente tremenda, todo lo que está pasando, algo histórico, vaya comienzo de este año, desde luego que es, como os digo, algo increíble. Vamos a ver lo que ahora mismo está diciendo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que sabéis que incluso cuando le dieron el premio Nobel a María Corina Machado, dijo que es que él no se pronunciaba porque nunca se pronunciaba sobre los premios Nobel, cosa que no es verdad, porque en otros casos sí se había pronunciado. Y vemos que ha mantenido también una posición equidistante con respecto a todo lo que estaba sucediendo en relación con Venezuela. Y dice ahora mismo el señor Pedro Sánchez: el gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Nos está diciendo, leyendo entre líneas, que no se ha respetado el derecho internacional y que no se han respetado los principios de la Carta de Naciones Unidas. Algo obvio. Pero fijaros bien que tampoco se han postulado ni a favor del señor Maduro, del gobierno venezolano, del que existía por lo menos hasta ahora, no sabemos ahora mismo en qué situación está, claramente, ni tampoco se ha manifestado claramente, algo que vemos que, por tanto, propio de este gobierno y propio también de la situación ahora mismo de incertidumbre. Fijaros bien que hace apenas 8 horas, una gran delegación de funcionarios, de altos funcionarios chinos, habían llegado a Venezuela para hablar con Maduro. Una delegación de altos funcionarios chinos hace 8 horas habían llegado a Venezuela para hablar con Maduro. ¿Qué hablaron? ¿Le mostraron su apoyo? ¿O al contrario le dijeron: mira, estás perdido, no nos metas en este berenjenal, van a ir a por ti? Porque qué casualidad que 8 horas antes del ataque lleguen funcionarios chinos, que China tiene muy buena inteligencia, y que le digan que... ¿Qué le habrán dicho al presidente Maduro? ¿Estás perdido? ¿No cuentes con nosotros? ¿O al contrario, vamos a seguir luchando por ti? Pero bueno, mucho parece que no ha luchado y Estados Unidos ya le ha capturado. En fin, vamos a seguir viendo a ver qué más noticias hay importantes. Bien. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España prácticamente está diciendo lo mismo que ha dicho Maduro, y efectivamente ya tenemos las primeras imágenes de Maduro siendo capturado. Aquí las tenemos. Maduro siendo capturado, y fijaros bien que uno de los que le lleva es un agente de la DEA.
Como nos ha dicho, decía este post de la Casa Blanca, decía que no solo han actuado militares, sino también fuerzas policiales. Y claro, le ha detenido un agente de la DEA, porque si le consideran el gran patrón del narcotráfico en Venezuela, el líder del cártel de los soles, pues para representar que no ha sido capturado, y fijaros bien, a la izquierda, a ver si lo puedo abrir mejor, ahí está, a la izquierda, a la derecha, perdón, del señor Maduro, le lleva un militar y a la izquierda le lleva un agente de la DEA, para evidenciar que no solamente, ejemplificar que no solamente es una cuestión militar, sino también algo relacionado con el narcotráfico. Y fijaros bien que ayer mismo todavía nos decía el señor Maduro, decía que había llamado a Donald Trump, que le había ofrecido lo que quisiera, que se quedara con todo el petróleo, que fuera Chevron, las demás petroleras, pero que por favor que le dejaran en paz, que no le capturaran. Pues vemos que no solamente ha bombardeado el país, sino que además ha conseguido, con sus fuerzas de operaciones especiales, con los agentes de la CIA, que el propio Donald Trump decía que llevaban tiempo ya trabajando dentro del país, ha conseguido capturar a Maduro. ¿Significa que paran aquí las operaciones militares? No lo sabemos, porque queda por saber, una vez más, la reacción del ejército venezolano, la reacción de las milicias venezolanas, la reacción del pueblo venezolano que todavía vivía en Venezuela, y muchos de ellos apoyando a Maduro. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Esto va a ser una transición pacífica, ojalá, siempre que haya paz, que todo sea por decisión popular, por decisión de los ciudadanos del país y no por injerencias externas. Pero en cualquier caso, esto es un éxito para Donald Trump, un éxito para Estados Unidos, ojo, y que mañana puede replicar en otros países. Le puede pasar al dirigente nicaragüense o mañana le puede pasar al dirigente cubano o al señor Petro. Es decir, ojo con lo que está abriendo este éxito de Estados Unidos de atacar un país sin resolución de Naciones Unidas, un país que no le había atacado previamente, y además capturar a su presidente. Legítimo, ilegítimo, bien. En cualquier caso, era el presidente de un país y ha sido capturado por Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Esto es otro hito más en la política estadounidense, en la política injerencista estadounidense. Veremos a ver qué va a suceder. En fin, hay quien dice, está diciendo Sky News ahora mismo, que esto en realidad ha sido una salida pactada por Trump y por Maduro, que lo que en realidad hablaron en esa conversación telefónica, que Trump decía que habían sido dos, Maduro decía que había sido solamente una, pero pudiera ser que esto estuviera pactado y que a lo mejor esa delegación china que había ido de altos funcionarios hacía 8 horas era para decirle: Maduro, no te vamos a apoyar, pacta con Estados Unidos, vete de aquí antes de que acaben con tu vida, que te maten a ti y a tu familia. Veremos a ver en qué consiste esta salida negociada, dónde va a acabar el señor Maduro, sin una prisión, sin un exilio dorado, junto a él y con toda su familia, que era algo que también se hablaba, que probablemente el Nicolás Maduro estuviera buscando de que la administración Trump le garantizara que pudiera salir incluso con parte de su fortuna y establecerse en otra parte del mundo y dejar al país tranquilo. Veremos a ver. Pero claro, ¿qué va a pasar ahora con estos militares que juraron defender el régimen del señor Maduro, el gobierno de Maduro, hasta las últimas consecuencias, que les veíamos todos los días con estas soflamas, con estas proclamas? ¿Van a rendirse todos? ¿Se van a transformar de repente en algo diferente de la noche a la mañana? Toda esa cúpula enorme, gigantesca que tenía el ejército venezolano, pues habrá que verlo, queridos amigos. Pero en cualquier caso, lo que deseamos siempre, que haya paz, que no haya más desorden, que no haya violencia y que no mueran nuestros hermanos venezolanos, que es lo que por encima de todo nos debe preocupar. Pero vemos que hay muchas cosas que seguir comentando, porque como os digo, esto es un verdadero hito histórico, que no sabemos exactamente en qué puede, una vez más, en qué puede degenerar todo lo que estamos viviendo.
A ver, aquí vamos a ver si aquí tenemos más información de lo que puede estar sucediendo. Ahora mismo os voy a poner información en directo que nos deje. Mirad, parece ser que de momento, parece ser que hay paz, no hay violencia. Ojalá sea una transición pacífica, que esté, como decimos, todo pactado. Si Maduro ha pactado, a lo mejor también sus generales, sería lo propio, hayan pactado, y veremos a ver exactamente qué puede suceder. Por lo menos estas imágenes que ahora mismo nos están llegando en directo desde Caracas, vemos que de momento no hay violencia, no hay enfrentamientos, y veremos a ver qué puede suceder. Ojalá, como os digo, esto sea el inicio de un proceso democrático, de unas nuevas elecciones absolutamente limpias, vigiladas, supervisadas por la comunidad internacional, y de momento, pues vemos, lo voy a quitar ya, que estamos viendo que de momento la situación parece tranquila en Caracas. Como comentábamos, igual esto estaba pactado con China, estaba pactado con Rusia, que esto se llegara a producir. En cualquier caso, es muy preocupante, es dejarle el continente americano ya claramente para Estados Unidos, que a lo mejor por lo que pactó con, y veremos a ver lo que va a pasar a partir de ahora en Ucrania, si efectivamente esto estaba pactado o no estaba pactado. Bien, ¿qué sucede? Pues mirad, claro, nos está diciendo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dice: pueblo heroico de Venezuela, soldados de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero de 2026, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de Estados Unidos. El honor, el deber y la historia nos llaman. Claro, ¿cómo van a reaccionar? Esto lo está diciendo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. ¿Cómo va a reaccionar la cúpula militar enorme de generales, de almirantes que tenía el gobierno de Venezuela? Venezuela. Y ha dicho que el grito de la patria libre retumbe en cada rincón. La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad nos acompañan. Venceremos. De momento todo parece tranquilo. ¿Están preparando algo los militares venezolanos? O bien se están rindiendo, o bien están huyendo del país. Algunos ya, si pactó con la administración Trump el señor Maduro, probablemente también muchos hayan pactado, los grandes generales, con Estados Unidos. Lo vamos a ver en las próximas horas. Pero ahora mismo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, está llamando a la acción. Está llamando a impedir que esta llamada oposición venezolana se haga con el control político del país, a seguir defendiendo lo que ellos llaman su revolución bolivariana. Ahora mismo, ya os digo, no sabemos lo que puede pasar, pero en cualquier caso, da la sensación de que de momento nadie está moviendo ficha. Ha sido tal el ataque brutal por parte de Estados Unidos, tal el impacto psicológico, que algunos seguían pensando que no se iba a producir, que la situación era de normalidad, que se habían acostumbrado ya a tener enfrente de sus costas a la potente armada estadounidense, pero que esto no se iba a producir, y ahora veremos a ver cuál, una vez más, es la reacción de bien, mirad, aquí ahora mismo lo que está diciendo la Cancillería de Rusia, ahora mismo lo que está diciendo la Cancillería de Rusia, lo que os decía, hay que ver la reacción de China y de Rusia, los que supone que eran los grandes aliados de Venezuela, como de otros países de la región. Y dice la Cancillería de Rusia: los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados. Las acciones, el ataque militar por parte de Estados Unidos sobre Venezuela. Reafirmamos la solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo del liderazgo bolivariano dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país. Pero fijaros bien,
ya no hablan del señor Maduro. Ya no hablan del señor Maduro. Y esto ahora mismo es un post de ahora mismo de la Cancillería de Rusia, del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Ya no hablan del señor Maduro. Fijaros bien, dice: reafirmamos la solidaridad con el pueblo venezolano, el pueblo, y nuestro apoyo al rumbo del liderazgo bolivariano. ¿Qué palabras, qué giro para no hablar del señor Maduro, que ya no está, evidentemente, en el poder? Apoyo al rumbo del liderazgo bolivariano. Es decir, a continuar la obra bolivariana, no a que haya un gobierno liderado por esa oposición, que ya hemos comentado, que además no es ni mucho menos un bloque monolítico, que están también enfrentados entre ellos, entre otras cosas, para ver quién se hace con el poder, o quién es más proamericano o menos proamericano. Los hay muy proamericanos. Y sigue diciendo la Cancillería de Rusia: dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país. Pero ya no habla del señor Maduro. ¿Qué ha querido decir con esto? Pues nos deja en suspenso, porque vemos que tampoco es una manifestación clara, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses nacionales y soberanos de Venezuela? ¿Han dejado tirado al señor Maduro? ¿Como dejaron tirado al Assad? ¿Lo ha dejado tirado Rusia? ¿Lo ha dejado tirado China? Pues desde luego están pasando cosas que, como os digo, a veces estaba todo pactado entre las grandes potencias, se han repartido el mundo y dice: mira, no nos metamos unos contra otros, tú quédate el tema de Ucrania, que a ver cómo te ayudo, aunque por un lado está haciendo una cosa con la CIA, por otro hago como que te ayudo a ti, y tú me dejas a mí todo el tema de Venezuela y vamos a intentarnos llevar bien, porque probablemente a Rusia, obviamente, no le hubiera interesado bajo ningún concepto abrir otro frente que bastante tiene con el tema de Ucrania. Gustavo Petro, muy importante, enfrentadísimo con la administración Trump, que apoyaba a Venezuela, que apoyaba a Maduro, y veremos lo que está diciendo ahora mismo el señor Petro, el dirigente de Colombia. Está diciendo: bueno, no, lo que está poniendo ahora mismo, lo que está poniendo, a ver lo que dice él, si dice, da su propia versión. No, simplemente ha puesto el comunicado oficial del gobierno venezolano. El comunicado oficial ahora mismo del gobierno venezolano. ¿Qué dice? La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Guaira, sí. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas, especialmente en sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, concretamente en América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas. El objetivo de este ataque no es otro que hacerse con los recursos estratégicos de Venezuela, en particular su petróleo y minerales. Bien, y dice que no logrará Estados Unidos el éxito. De momento lo ha logrado, que ha capturado a Maduro y se lo ha llevado. Y que dice que Estados Unidos intenta imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un cambio de gobierno, de régimen. De momento parece que está en esa línea. De acuerdo. Y el gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas a activar los planes de movilización, que es verdad que existían. Nos decían que estaban preparados, que tenían ya lugares donde tienen almacenadas grandes cantidades de armas, donde tienen refugios, donde han preparado a la población para resistir, y el gobierno bolivariano, o lo que quede del gobierno bolivariano, está llamando a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y a repudiar este ataque imperialista. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver la reacción. Hay que esperar en las próximas horas.
El pueblo de Venezuela, recordar que el ataque, como siempre, se realiza por la noche para que el impacto psicológico sea mucho mayor. Siempre es así. Lo han hecho, evidentemente, en este caso, de libro, completamente. Bien, él dice, el pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular, militar y policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Bueno, vamos a ver que también están actuando desde el punto de vista político, que los planes de defensa nacional estaban previstos, que solamente queda ponerlos en marcha y que los van a poner en marcha, que antes de ser capturado, Maduro ha firmado y ordenado la implementación del decreto del estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. Veremos a ver en qué se materializa, en qué consiste, y que está ordenado el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y los órganos de dirección para la defensa integral de todos los estados y municipios del país. ¿Qué va a pasar? Tampoco el señor Petro, fijaros bien, lo que hace es replicar el comunicado oficial del gobierno bolivariano, pero tampoco ha dicho qué piensa hacer él cuando decía que apoyaba a toda costa apoyaba a toda costa al régimen del señor Maduro y estaba en contra de cualquier injerencia por parte de... Vamos a ver qué dice aquí. Medida de ahora mismo adoptada por Gustavo Petro. Ahora mismo. Acabamos de terminar el Consejo de Seguridad Nacional. Hemos desplegado, Colombia, la fuerza pública en la frontera y desplegado toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. Claro, porque esto puede provocar otro éxodo más masivo aún, si cabe, de venezolanos. La Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Bien. Como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro no permanente, está queriendo provocar una reunión del Consejo. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina, pero tampoco dice cómo va a apoyarlo, simplemente que va a proteger su frontera. Y los conflictos internos, bien, invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación, pero tampoco ya habla del señor Maduro, tampoco ya habla de un apoyo firme a Venezuela. Igual es que Gustavo Petro también ha visto las orejas al lobo y ha dicho, si esto se lo han hecho a Maduro, ¿por qué no me lo pueden hacer a mí mañana o pasado? Así que, bien, ahora mismo está diciendo, según Bloomberg está diciendo, trasladando unas declaraciones de María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, que dice, estamos listos para asumir el gobierno en Venezuela, según Bloomberg. Declaraciones ahora mismo de María Corina Machado. La cuestión ¿es ella la que tiene que asumir el gobierno? ¿No sería Edmundo González, que es el que ganó las elecciones? ¿Lo van a permitir otros de la oposición venezolana que están también en la batalla por conseguir el poder? ¿Se lo van a dejar a María Corina Machado? ¿Y cómo lo va a interpretar parte del pueblo? ¿La va a ver como absolutamente pro-estadounidense y que va a entregar todas las riquezas naturales del país, el petróleo, los minerales, a Estados Unidos? En fin, creo que nos quedan todavía por vivir tiempos muy convulsos en Venezuela, porque evidentemente el sentido bolivariano que hay dentro del país, esto no creo que desaparezca de la noche a la mañana, por mucho dinero que inyectara Estados Unidos y por muchas ventajas que le dijera que le va a proporcionar Estados Unidos al pueblo venezolano, que ojalá fuera así. Bien. Ahora mismo, vamos a analizar algunos puntos. Maduro detenido. Bien. Hay una realidad. Si Delcy Rodríguez, la vicepresidenta y padrino, con el peso que tenía, no asienta en el poder, podría haber un golpe de Estado. Un general podría intentar hacerse en este momento de confusión, podría intentar hacerse con el poder.
Pues algo parecido como en su momento hizo Hugo Chávez. Podría intentar hacerse con el poder. ¿Tendría apoyo popular? ¿Tendría apoyo del ejército? ¿De quién tendría ese apoyo? Pues es discutible, pero no debemos descartarlo ni mucho menos. Desde luego el cambio de régimen no va a ser sencillo. La idea de haber quitado a Maduro, ¿y a quién ponemos ahora? María Corina Machado, Edmundo González, veremos a ver. En cualquier caso, se esperan horas muy delicadas, muy delicadas. Una vez más, ¿qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Rusia? De momento ya vemos que las manifestaciones tampoco son muy firmes, ni muchísimo menos. ¿Qué va a pasar si de verdad existía este cártel de los soles? Tampoco va a reaccionar ninguno. ¿Se van a quedar estos generales de brazos cruzados? ¿O se habrán rendido ya? ¿Habrán negociado con Estados Unidos? En fin. Y lo que os decía, y sigo insistiendo, que esto solo puede ser el primer paso. Si le funciona a Estados Unidos, no digo que mañana ni que pasado, pero detrás pueden venir Cuba, puede venir Nicaragua, puede venir Colombia, puede venir México. Ojo con este tema, como os digo, porque desde luego, como os digo, se abre una ventana tremenda de incertidumbre en todo el continente americano, clarísimamente. En fin. Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, para los que nos seguís desde América, pues que está diciendo nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país. Pues no, mire usted, no. Además de los españoles residentes en el país, nos debe preocupar todos los venezolanos, señor Núñez Feijóo. Todos los venezolanos, no sea usted egoísta. No solamente pensemos, nos miremos el ombligo, como hacemos siempre los europeos, pensemos sobre todo en el bienestar de los muchos millones de venezolanos. Y por supuesto que nos preocupan nuestros compatriotas, solo faltaría, pero eso es de cajón. Nos debe preocupar los venezolanos. Luego ya sí dice, y luego el conjunto de los venezolanos. Bien, vale. Bien. Que dice, Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión. Obviamente hay comentarios de otros líderes en España que no son precisamente, digamos, conservadores, por llamarlo de alguna manera, como el señor Feijóo, sino que tienen una opinión bastante distinta. Claro, y ahora mismo dice, y una transición democrática, dice Núñez Feijóo, bajo el liderazgo del presidente electo, El Mundo y de María Corina Machado. Pero sí, el presidente fue Edmundo, pero Corina es que ni siquiera se presentó a las elecciones. En fin, esto ya os digo que me temo que va a traer mucha cola. Tremendo. Mirad, incluso hay aquí que dice, algunos que dicen, soy absolutamente opositor al régimen del gobierno de Maduro, pero, y dice, y con razón, pero por encima de todo, soy venezolano, dice aquí esta cuenta. Dice, y por tanto, rechazo cualquier acción bélica contra mi país. Me parece de lo más sensato, porque todo debe ser solucionado por los propios ciudadanos del país, En el momento que entramos en la dinámica de la violencia, de las injerencias, de los ataques militares, no sabemos dónde puede detenerse. Bien. La Casa Blanca ahora mismo sostiene que no hubo una guerra, que no ha habido una guerra, que simplemente fue una operación de ley y orden en otro país, bombardeando sin resolución de Naciones Unidas para ejecutar una orden judicial contra Maduro. Una orden judicial que emite el propio Estados Unidos, que ataca al propio Estados Unidos sin resolución de Naciones Unidas, vulnerando el derecho internacional, pero como todo lo decide Estados Unidos, y además una vez que le ha puesto el apellido de terrorista, pues ya puede hacer lo que quiera. Dice que Trump encuadra la acción como cumplimiento de una imputación penal por narcoterrorismo. Este apellido terrible, este San Benito que le han colgado, que lo pueden colgar a cualquier otro cuando lo deseen, abierta en Nueva York desde el año 2020. Washington, de esta manera, se supone que intenta evitar activar la resolución de poderes de guerra, que a lo mejor no se lo hubieran permitido.
y notificar previamente al Congreso. Quiere decir que, como dice, que no es una guerra, que no es un ataque militar, sino que es una operación de ley y orden, pues más o menos lo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que tanto nos ha llamado la atención. Pues aquí dice Donald Trump que es una operación de ley y orden. No es una operación militar, no es un acto de guerra y, por tanto, no necesita activar la resolución de poderes de guerra y, por tanto, no necesita notificar previamente al Congreso. Desde luego, listos han sido listos. Ahora veremos a ver la reacción política y social dentro de Estados Unidos. El uso de la fuerza lo ha intentado presentar Donald Trump como limitado y funcional para proteger a los agentes que ejecutaron el arresto. De entrada significa que hay estadounidenses, me da igual que sean militares que sean de la DEA, que han entrado dentro de un país soberano sin autorización. Algo que parece que ya también, como que no pasa nada. Tenemos los casos de los bombardeos sistemáticos de Israel, por ejemplo, sobre Siria o sobre el Líbano. Oye, se vulnera el derecho internacional, se vulnera la soberanía de las naciones y aquí no ha pasado nada. Paz y después gloria. Por lo mismo, está justificándose a sí mismo Donald Trump, que dice que Maduro no está siendo tratado como un jefe de Estado enemigo. Fijaros bien, qué astucia, qué argucia, qué estratagema, sino como un acusado prófugo de la justicia estadounidense. Un prófugo de la justicia estadounidense. ¿De dónde se ha fugado? ¿De qué cárcel se ha fugado el señor Maduro? Nos guste o no nos guste, estaba ejerciendo de presidente de un país soberano. Y dice, oye, pues que yo no le trato como si fuera el jefe de un Estado, sino como un criminal que se ha fugado de la justicia. Vale. Con lo cual, lo que está intentando Donald Trump es minimizar el coste político dentro del propio Estados Unidos, donde ya ha despertado, se están produciendo muchas manifestaciones en contra de la acción llevada a cabo por la Casa Blanca. Y, evidentemente, Estados Unidos, la voluntad de Donald Trump es no caer en otra trampa como Irán o Afganistán. Recordad lo que comentábamos de Irak, donde quitaron a todo el poder, siempre habían mandado los sunís en esa parte del mundo, pusieron a los chiíes en el poder y llevaron simplemente al país a una guerra civil. Puede pasar también aquí. A lo mejor por eso interesa de momento que haya un gobierno de transición, un gobierno provisional, que siga en las manos de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, que para muchos era la que de verdad manejaba los hilos del país, para luego dar paso a la llegada de esta oposición. De una manera suave, por así decirlo, pero veremos a ver qué es lo que puede pasar. En cualquier caso, como os digo, esto no va a parar aquí, esto va a traer cola. Bien, la señora Isabel Díaz Ayuso, pues en su línea, pues diciendo, Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo, asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos. La caída del régimen y la vuelta a la democracia a Venezuela, con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos. Pero, insisto, ¿por qué María Corina Machado? Si quien ganó las elecciones fue Edmundo González. Si María Corina Machado no se presentó a las elecciones. María Corina Machado, que es vista por parte del mundo y por parte de muchos venezolanos como proestadounidense y que va a entregar el país, que incluso lo ha dicho abiertamente a Estados Unidos, a las empresas estadounidenses. ¿Es querida por todo el mundo? Bueno, ojalá de verdad haya elecciones libres y que vote el pueblo en libertad, el pueblo venezolano, y que elija el pueblo venezolano su destino, que puedan volver todos los millones de venezolanos que tuvieron que huir del país, que salir del país, primero por cuestiones ideológicas, luego por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, que puedan volver. Pero, en fin, como os digo, la situación ahora mismo es de máxima incertidumbre, siempre deseando lo mejor para nuestros hermanos venezolanos, para todos, absolutamente. En fin.
Aquí nos estaban diciendo que estaba saliendo humo de uno de los aeropuertos, del aeropuerto de La Carlota, pero de momento no veo claramente la imagen. No veo claramente la imagen. Vale, mirar, esto es importante. Mirar ahora mismo. Estas son manifestaciones ahora mismo en Caracas, de partidarios de Maduro, de venezolanos bolivarianos, que están exigiendo la liberación de Maduro, que están llamando a la movilización social contra la injerencia de Estados Unidos. Con lo cual, como os digo, pensar que había muchas personas en Venezuela que todavía apoyaban a Maduro. Y veremos a ver lo que va a suceder cuando llegue esa oposición, que nos están diciendo que va a llegar, que va a ocupar las instituciones. Veremos a ver lo que va a suceder. Vamos a ver la respuesta del pueblo. Esto mismo estamos en directo en Caracas, Así que están exigiendo que Estados Unidos, fijaros bien, lo que están diciendo, no, estamos preparados para resistir, estamos preparados para la resistencia armada, estamos preparados para la lucha, no vamos a ceder. Estamos hablando en directo, estamos viendo imágenes en directo de Caracas, de venezolanos que quieren, que exigen, que demandan que Maduro sea devuelto, que sea liberado por Estados Unidos, y que están hablando de ir a las armas, de ir a la revolución, de ir al enfrentamiento. Con lo cual, como os digo, queridos amigos, esto no está tan claro en absoluto, porque evidentemente no sabemos si todos los generales ya han tirado la toalla, si van a defender a su país, si van algún general a liderar un golpe de Estado para hacerse con el control del país una vez que se ha provocado este vacío, antes de que llegue esa oposición, que llegue María Corina Machado. Veremos a ver, porque en cualquier caso, ya vemos que la situación es tremenda. Y recordemos que Estados Unidos dice que no hubo guerra, que no ha habido guerra, que ha habido una operación de ley y orden. Bombardeando un país y secuestrando, porque al final es secuestrar a su presidente. En fin. Una vez más, ¿qué va a pasar? Es que aquí las noticias son muy confusas sobre la reacción de Rusia y de China. En fin, vamos a ver, por supuesto, siempre volveremos a mostrar toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con nuestros hermanos venezolanos, que les deseamos absolutamente todo lo mejor. Les deseamos todo lo mejor, como no puede ser de otra manera. Bien, ya sabéis que hay lo que se llama el índice de PISA del Pentágono. Y la noche pasada, parece ser que en el Pentágono las peticiones a las pizzerías del entorno se incrementó un 700%. Quiere decir que efectivamente estaba todo el Pentágono allí toda la noche preparando la operación, ejecutando la operación. Y estaban tomando muchas pizzas. Bien. Ahora mismo lo que está diciendo Irene Montero, recordemos, sabéis perfectamente quién es, ahora mismo eurodiputada española, que dice: Trump bombardea Venezuela, Estados Unidos es un peligro, o los detenemos o lo arrasarán todo.
España es un país de paz y el gobierno debe romper todas las alianzas con Estados Unidos, empezando por la OTAN. Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, basta de guerras por el petróleo. Pero tampoco habla del señor Maduro. Ya no habla de apoyo al señor Maduro la señora Irene Montero. Ya vemos que esto también está generando, como no podía ser de otra manera, un enfrentamiento político dentro de España. Dependiendo de qué partido político pertenezcan las declaraciones, pues están en un sentido o están en el otro, porque estamos divididos también hasta para eso en España. Seguimos aquí viendo. Hay quien dice que es tan lícito criticar a que Estados Unidos vulnera el derecho internacional y su propio derecho interno, que está claro, y también que hay que criticar a Maduro porque ha vulnerado también su derecho interno dando un golpe de Estado. Bien, ya digo, va a haber opiniones para todos los gustos. En cualquier caso, como os digo, hay que pensar siempre en lo mejor para el pueblo estadounidense. En fin, como dice aquí otra cuenta, dice, no hace falta que te guste Maduro para que te parezca una barbaridad que Estados Unidos invada países y secuestre presidentes, por muy despreciables que sean. Creo que estamos en la misma línea de pensamiento porque esa es la realidad. Es que se abre un precedente que ¿por qué mañana no lo pueden hacer? Oye, con el presidente de Brasil, que no les guste, ¿no? Oye, le cuelgan la etiqueta de terrorista, de narcoterrorista, o señor Petro, como os digo, a cualquiera. En fin. El Santiago Abascal, el líder de Vox en España, pues diciendo, oye, el mundo es un poco más libre, debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos para ello. Dice, por el contrario, fijaros bien cómo se utiliza para hacer política interna, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista, más grande que la detención de Ábalos y Cerdán. Bueno, ya vemos que esto va a traer también mucha cola política, mucha cola de debate político, de enfrentamiento político aquí en España, como era de esperar y como no es para menos. En fin, en cualquier caso, fijaros lo que dice aquí esta cuenta, que me parece también muy interesante, es de un abogado que dice, derrocar a un presidente suena moralmente justo. Nadie llora por un tirano, pero el derecho internacional no se construyó para proteger a los buenos, sino para contener a los poderosos. Por eso prohíbe la fuerza casi sin excepciones, porque nadie debe ignorar la injusticia, sino porque sabe que si cada país decide a quién libera, a balazos, el mundo vuelve a la ley del más fuerte. Esto lo hizo un abogado, me parece muy sensato y es lo que humildemente he intentado aportar desde el principio de esta transmisión. En fin, en cualquier caso, dice, cuando la fuerza militar se usa para cambiar gobiernos sin reglas claras, la soberanía deja de ser un límite y se vuelve un estorbo. Hoy es derrocar a un dictador. Mañana puede ser corregir una lección. Parece mentira que nos olvidemos de todo lo que pasaba en la Guerra Fría. Proteger intereses o restaurar el orden. El derecho no absolve dictaduras, pero tampoco legitima cruzadas unilaterales. Tremendo. El derecho existe para recordarnos eso, que existe incluso cuando incomoda. Es que es terrible lo que está sucediendo, queridos amigos. Es que es el precedente que se está creando, que mañana ¿por qué no le puede pasar? Oye, a Pedro Sánchez, o a Irene Montero, o a Pablo Iglesias, que diga estas, oye, es que no me gustan, me los voy a quitar del medio, les voy a detener. Habría quien se alegrara. Pero, ¿eso sería justo? ¿No debemos decidirnos los ciudadanos en las urnas? Si hay casos de corrupción, si hay casos de lo que sea, si no nos gustan sus políticas, nos parecen insensatas, lo que sea. ¿No debemos decidir los ciudadanos? ¿O vamos a permitir también que venga a Estados Unidos a detenerles? Es que ya os digo que esto me parece abrir
la puerta a prácticamente cualquier cosa. Dice ahora mismo la señora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas dice textualmente: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Bien, y dice, ¿cuál es la posición ahora mismo del gobierno de México? Yo lo voy a leer porque es la posición de México, de la señora Sheinbaum, muy enfrentada ideológicamente con la administración Trump y que también, lo mismo que el señor Petro, igual está empezando a ver las orejas al lobo. Las orejas al lobo. Fijaros bien el comunicado oficial ahora mismo, el primero de 2026, del gobierno mexicano, el gobierno de la señora Sheinbaum. El gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, con clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Bien, con base en sus principios de política exterior y su vocación pacifista, México hace un llamamiento urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolano. Es mucho más largo, no lo vamos a leer entero, pero dice, México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes. Bien, insta a la ONU a actuar inmediatamente. Ya vemos que la ONU es totalmente inoperante. Es que además Donald Trump lo dijo, ¿os acordáis? En la reunión que hubo en Egipto para llegar a ese teórico alto el fuego en Gaza, en los territorios palestinos, que no se ha conseguido ni mucho menos, que dijo, esto lo hago yo, Estados Unidos, porque ya no confiamos en Naciones Unidas a la que dejamos al margen, como para ahora hacer algo absolutamente nada, en fin, las Naciones Unidas, que ya vemos que son hoy por hoy absolutamente inoperantes. Bien, ahora mismo, de hace 5 minutos, lo que sigue diciendo la Cancillería de Rusia, muy importante estar atentos a lo que dice oficialmente Rusia, que dice, estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa, esto no lo conocíamos hasta ahora, fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de Estados Unidos. Si realmente tuvo lugar, es una violación grave de la soberanía de un Estado independiente. Ojito, ojito, ojito. Pero tampoco dice, vamos a hacer lo imposible por liberar a Nicolás Maduro, vamos a hacer lo imposible por seguir apoyando un régimen bolivariano o que un general se haga con el control del país. Tampoco lo dice claramente. No, en realidad, palabrería propio de las cancillerías, pero de momento tampoco hay ninguna manifestación firme de apoyo ni a Maduro ni al régimen bolivariano que hasta ahora mismo existía en Venezuela. Bien, ahora mismo lo que nos está diciendo, fijaros bien, estamos hablando del fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi. ¿Qué es lo que está diciendo? Para justificar, obviamente, desde un punto de vista legal, esta acción. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York, que por cierto, ahora ya tiene un alcalde demócrata. Veremos a ver qué va a pasar, claro. Es que esto puede cambiar completamente también las reglas del juego. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista. Conspiración narcoterrorista. A ver si nos explican en qué consiste. Conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Hombre, vamos a ver. Si el presidente de un país no tiene ametralladoras y dispositivos destructivos, oye, por esto mismo le pueden detener a cualquier presidente de cualquier país, porque que yo sepa, todos tienen ametralladoras y dispositivos destructivos en su ejército, quitando Costa Rica, que no tiene ejército.
Dice, claro, pero dice conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. ¿Es que había utilizado el señor Maduro ametralladoras contra Estados Unidos? En fin, ya vemos que están intentando justificar, creo que lo injustificable. Sigue diciendo esta señora, la fiscal general de Estados Unidos, pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense. Y un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a 2 presuntos narcotraficantes internacionales, con lo cual ya no solamente designan como narcotraficante internacional al señor Nicolás Maduro, sino también a su esposa. Y no sabemos si también, nos iremos enterando, si también han capturado a los generales principales de este cártel de los soles, a quién más han capturado, si a otros políticos venezolanos, en fin. En cualquier caso, como os digo, esto me parece algo tremendo, un hito histórico, todo lo que estamos viviendo, y ya aquí empiezo a hablar que algunos dicen, oye, a lo mejor ya de paso también Estados Unidos emite una orden de detención internacional contra José Luis Rodríguez Zapatero, que se supone que es supuestamente uno de los grandes defensores del régimen del señor Maduro, o del ya extinto régimen del señor Maduro. En fin, en cualquier caso, como vemos, esto va a traer mucha cola en la geopolítica internacional, en la geopolítica específica de todo el continente americano y también en la política nacional española, que ya estamos viendo los enfrentamientos entre unos y otros a costa de lo que está sucediendo. En fin, ahora mismo, miembros del propio Partido Republicano de Estados Unidos, ya no solo de los demócratas, miembros del Partido Republicano de Estados Unidos, están diciendo, senadores republicanos importantes, dices, no había ninguna razón constitucional para atacar Venezuela. No hay intereses americanos en Venezuela que justifiquen meternos en otra estúpida aventura. Lo están diciendo tanto senadores republicanos como senadores demócratas. Una vez más, el mundo se convierte en un polvorín. Problemas de política interna para Donald Trump, problemas de política interna para otras partes del mundo, pero en fin, mirar Carlos Baute, que tiene 2 millones de seguidores aquí en Twitter y que nos está diciendo: todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, eso sin duda, Carlos, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están dentro, familia, amigos, nuestra gente, estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la buena gente y Venezuela es un país de gente buena, eso seguro. Extraordinario nuestros hermanos venezolanos. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. En Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Pues vamos a ver, Carlos Baute, porque a lo mejor todavía no está tan clara la situación, ni muchísimo menos. Bien, aquí ya hay quien dice que puede ser que Padrino, Diosdado y los Rodríguez, los Delcy, hayan confabulado para entregar a Maduro a cambio de ellos permanecer en el poder. Esto se llevaba hablando desde hacía tiempo, que había un plan que parece ser que además estaba auspiciado supuestamente por el señor Rodríguez Zapatero, para dejar en el poder a un grupo de bolivarianos para que llevaran a cabo esta transición hasta que hubiera unas nuevas elecciones, encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, como ya hemos comentado, y también por los otros que mandan en el país, Padrino y Diosdado Cabello. ¿Han pactado con Estados Unidos? ¿Esto es lo que vamos a vivir en las próximas horas? ¿O va a haber otro general que dé un golpe de Estado? ¿O va a llegar inmediatamente esta oposición, que veremos a ver quién es esta oposición? Porque no solamente están Edmundo y María Corina Machado, ha habido más opositores, que no se nos olviden, algunos en su momento con gran trascendencia y que se les dio mucho bombo y platillo. Así que veremos a ver qué pasa.
En fin, en cualquier caso, si al final quedan los mismos, esto teóricamente Trump lo va a vender como un éxito, pero en realidad, quitando la figura de Nicolás Maduro, seguirían los mismos en el poder. A lo mejor esto es una buena estrategia, como os decía, que al contrario de lo que se hizo en Irak, aquel desastre absoluto, para que aparentemente haya una continuidad y el pueblo no se movilice, como si de repente llegara, por ejemplo, María Corina Machado, que podía haber enfrentamientos civiles, y el pueblo no se movilice, porque al final quedan los mismos, son las mismas caras, los mismos rostros, y mientras tanto, pues se les obliga a que provoquen otras elecciones donde haya una supervisión internacional estricta y que gane quien el pueblo venezolano decida. El pueblo venezolano decida. En fin, como vemos, de momento muchísimas dudas, la incertidumbre es máxima por todos los lados y quedan muchísimas cosas todavía, evidentemente, por saber. En fin, hay aquí declaraciones incluso mucho más duras contra Maduro, contra su régimen, también a favor, evidentemente, pues ahora mismo, como vemos, cada uno está interpretándolo a su manera. Una vez más, queda por saber cuál va a ser el apoyo de China, porque, oye, las fotos son magníficas, ¿verdad? El apoyo parecía total y absoluto, pero ¿de verdad esto se va a materializar en algo? ¿Qué va a hacer China? ¿O no va a hacer nada? ¿O está preocupada a ver si consigue salvar los muebles en otros países y ya da por perdido completamente su acción dentro de Venezuela? Como hablamos, quedan muchas cosas por saber. Para todo el mundo, bien, ya os digo, cada uno lo interpreta. Por ejemplo, Álvaro Uribe, todos sabéis quién es perfectamente, fue presidente de Colombia entre el año 2002 y 2010. ¿Y qué dice? Porque recordar que ahora vienen elecciones en Colombia. Es que ahora vienen elecciones en Colombia. Y claro, según Donald Trump, toda América tiene que estar dominada, dirigida por políticos que le sean afines, por grupos políticos que le sean afines. Y vienen elecciones en este año 2026 en Colombia. Claro, y aquí todo el mundo está empezando a mover ficha, a ver quién se arrima más a Estados Unidos ingerente. Y dice, Estados Unidos actuó en legítima defensa. No se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a Estados Unidos. Se ha violado la democracia, se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos venezolanos. La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la victoria contra nuestro pueblo, el pueblo colombiano. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela, que prefirieron el soborno de la dictadura para hacer respetar la democracia de su país. Que las Fuerzas Armadas de Colombia no entren en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido con la zona binacional. Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor. Como veis, esto también tiene muchas consecuencias políticas dentro del propio continente americano, que ayer comentábamos que ahora vienen elecciones en 5 países de América y que Estados Unidos, que lo dice abiertamente, va a hacer lo posible y lo imposible para que los gobiernos que sean elegidos, una injerencia total, sean afines a Estados Unidos, sean consecuentes con la geopolítica, con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y ya vemos que aquí todos están intentando mover ficha para su propio beneficio. Bien, como vemos, aquí podemos seguir eternamente. Cada uno se está postulando, está hablando en consonancia con su ideología, con su pensamiento. Así que, queridos amigos, llevamos ya 2 horas. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Si es necesario, esta noche volveré a hacer otro programa a las 8, a las 9, a las 10, a la hora que sea, bien en solitario, bien con analistas venezolanos, Vamos a ver, a seguir
qué sucede y, por supuesto, seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda con nuestro hermano pueblo venezolano y con este país tan querido que es Venezuela, que a tantos españoles acogió con tanto cariño cuando tuvimos necesidad de salir de nuestra patria, de nuestra querida España. Así que aquí seguiremos siempre pendientes, siempre a vuestro servicio, siempre informando y analizando las últimas noticias internacionales que conmueven a todo el mundo, que nos preocupan a todos y que nos interesan a todos. Pues muchas gracias, queridos amigos, y desde aquí un abrazo muy fuerte al pueblo venezolano, deseándoles absolutamente todo lo mejor y que sean ellos los que decidan el futuro de su gran país. Un abrazo muy fuerte para todos. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.